Buenos días, queridos hermanos. Realmente es lindo poder pasar un tiempo así en comunión los unos con los otros. También poder recordar a través de la cena del Señor el sacrificio que Él hizo por nosotros. No sé por qué me siento con tanto eco. Cristóbal Colón realizó 4 viajes a lo que es ahora el continente americano. Y en el primer viaje, lo que estaba haciendo era buscar una ruta alternativa para llegar a las Indias Orientales, de tal forma de ayudar al comercio de las especias y otros productos valiosos que había en el Asia. Pero se encontró con un nuevo mundo que abrió puertas a la exploración, a la conquista y a toda la colonización de América por parte de las potencias europeas. Ahora, él estaba buscando algo muy diferente a lo que encontró. Y la historia de la humanidad está llena de búsquedas que terminaron en algo completamente diferente. Muchos de los inventos no cumplen su propósito original. Y muchos de los descubrimientos que se hicieron fueron de forma casual o accidental. Y saben, en la vida de todos nosotros hay muchas cosas de las que estamos buscando tal vez una respuesta o una razón. Y cuando vamos ahí encontramos algo completamente diferente. Esto es lo que le sucedió a un varón en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Hay un relato en la palabra que dice que una noche este personaje, que era un personaje muy interesante y era un personaje muy importante del pueblo judío, fue a buscar a Jesús. Dice la palabra que era un fariseo y además era uno de los líderes, uno de los gobernantes de los judíos. Era parte del Sanedrín, como una especie de congreso que estaba velando por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Y el relato de este encuentro con Jesús lo tenemos en Juan 3, a partir del primer versículo. Y quisiera que podamos abrir nuestras Biblias para leer este relato y para ver a este personaje que era Nicodemo buscando una razón acerca de quién es Jesús. Y lamentablemente no tenemos los boletines. Ha habido un problema técnico con todo esto de las carreras y todo eso, pero el título de la prédica es Buscando razón acerca de quién es Jesús. Y eso es lo que estaba haciendo Nicodemo. Y vamos a ver a través de este relato que él encontró algo completamente diferente a lo que estaba buscando. Entonces, leamos Juan 3 del 1 hasta el 15. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto
te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablé de estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. A través de este relato vamos a ver a una persona buscando razón acerca de quién es Jesús y cómo él se acercó buscando una explicación, pero encontró algo completamente diferente. Encontró una respuesta de salvación. Y esos son los dos puntos. El primero, nos acercamos a Dios buscando una explicación. ¿Qué recibimos? Una respuesta de salvación, algo que tal vez no estábamos buscando. Entonces vamos al primer punto. Nos acercamos buscando una explicación. Me gusta cómo la Reina Valera actualizada comienza el versículo 1 y dice, y había un hombre. Esa partícula y con la que comienza esta oración es obviada en muchas de las traducciones. Pero saben, no podemos dejarla de lado porque lo que está haciendo esa pequeña partícula es unir lo que estaba antes del relato que acabamos de leer con lo que Juan quería mostrar. ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Juan 2, 23 al 25 dice, mientras él, es decir, está hablando de Jesús, estaba en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Y había un hombre llamado Nicodemo, fariseo, líder del pueblo. Es decir, todo esto se está uniendo. Dice que Jesús estaba en Jerusalén y dice que muchos creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque era impresionante todo lo que estaba sucediendo. Las señales que Jesús hacía atraía la mirada de las personas. Y esas personas creían en él. Pero como dice Juan, esto era algo superficial, porque Jesús sabía qué había en el corazón de las personas. Mucha gente se acercaba por curiosidad, porque estaba sucediendo algo extraordinario. ¿Cómo era eso de que se sanaban los enfermos? ¿Cómo era eso de que
eran liberados los endemoniados, que el agua se había convertido en vino. ¿Cómo era todo eso? Las señales que Jesús hacía atraían las miradas de las personas y entonces creían en Él. Pero era superficial, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de las personas. Algunos, bueno, tal vez muchos, se acercaban porque querían recibir un beneficio de parte de Jesús. Tal vez estaban enfermos y podían recibir sanidad. Otros se acercaban porque escuchaban a una persona sabia que les daba buenos consejos, que podía enseñarles algo que les iba a dar mayor conocimiento a lo que ya estaban viviendo. También estaban algunos religiosos como Nicodemo, que querían saber un poco más de qué se trataba esto. Había otro grupo de personas religiosas que estaba en completa oposición a lo que Jesús estaba haciendo. Y por último, seguro estaban los que eran completamente indiferentes y no querían estar involucrados en todo lo que estaba sucediendo. Ahora, en nuestra condición natural, en la condición en la que nosotros nacemos como seres caídos, y según lo que la Biblia dice, no hay otra situación. Siempre vamos a estar buscando a Dios de forma interesada, o directamente no lo vamos a buscar. Nunca nadie va a buscar a Dios de una forma desinteresada porque quiere tener una relación personal con Él. Siempre vamos a tener el deseo de recibir un beneficio. Si buscamos a Dios, siempre hay interés. Queremos obtener algo. Nunca lo hacemos porque queremos relacionarnos con nuestro Creador. Y ese es el caso de Nicodemo. Estaba buscando saber más acerca de este hombre tan interesante e intrigante. Todo lo que estaba sucediendo solo se vio en la historia del pueblo de Israel muchos siglos atrás. Milagros se vieron en el tiempo del Éxodo o en el tiempo de Elías y Eliseo. Pero todo eso ya se había convertido en un relato que parecía hasta de fantasía. Podríamos decir en nuestro tiempo ciencia ficción. Pero él quería indagar más. Quería tener conocimiento de quién era Jesús. Y según lo que Juan está diciendo, Nicodemo estaba entre todos estos que creyeron en su nombre al observar las señales que hacía, que hemos visto que están mencionados en los versículos 23 al 25 del capítulo 2. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Como dice los versículos 24 y 25 del capítulo 2, Jesús los conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie diese testimonio de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Jesús sabía cuáles eran las intenciones de Nicodemo. Nicodemo tenía curiosidad y quería saber más
de este Jesús, de este maestro. Y entonces dice el relato que fue a Jesús en la noche para conocerle más. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 3, vemos que Nicodemo se dirige a Jesús de una forma muy respetuosa y le dice, Rabí. Es decir, le dice, maestro. Nicodemo reconocía que Jesús era un maestro. No estaba menospreciando a Jesús como lo hacían otros religiosos. Realmente reconocía que Jesús venía de parte de Dios. Porque le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Y saben, como una persona religiosa, preparada y conocedora de las Escrituras, Nicodemo entendió que nadie podía hacer lo que Jesús hacía a no ser que Dios esté obrando a través de él. Y no solo reconocía a Jesús como maestro, sino que lo reconocía como un enviado de Dios. Pero ahora, ¿cuál era la expectativa de Nicodemo acerca de Jesús? Nicodemo estaba buscando razón acerca de quién era Jesús. Todo lo que estaba haciendo Jesús era un enigma. ¿Quién eres, Jesús? ¿Por qué estás acá? ¿Para qué has venido? ¿Por qué sanas personas? ¿Por qué echas fuera demonios? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cómo afecta todo lo que estás haciendo a la religión que yo ya tengo? Y creo que son preguntas con las cuales muchos de nosotros nos identificamos y tal vez nos hemos acercado a Jesús. Tal vez hemos estado o estamos en la misma situación en la que estaban esas personas en Jerusalén. Y decimos que creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque hemos visto ciertas señales. Esas señales que Él hizo, y buscando que a través de Jesús tal vez se puedan resolver algunos problemas que tenemos, situaciones que estamos pasando, enfermedades que adolecemos. Y reconocemos que Jesús tiene palabras que nos pueden ayudar a ser mejores personas, moralmente más justos. O posiblemente nos parece una persona muy interesante y digna de imitar. Queremos saber más de Jesús para ver cómo eso afecta a lo que yo creo. O por último, tal vez ni estamos preocupados por saber quién es Jesús. Y estamos acá porque nuestros padres cristianos nos han traído. O porque tal vez no podías rechazar la invitación de un amigo muy querido. O porque tal vez tenemos algún interés personal. Hemos visto una chica que nos gusta y viene a la iglesia. O un chico. Como Nicodemo, o como esas personas que creían en Jesús, nos acercamos para buscar algo en Jesús. Y saben, lo interesante es que Jesús no le dice a Nicodemo: ¿sabes, Nicodemo? Yo conozco a todos. No tengo necesidad de hacerte preguntas.
Sé lo que hay en tu corazón. Sé lo que tienes en lo más íntimo de tu ser. Y conozco todas tus intenciones. El Señor no le dijo eso. Y saben, es igual con nosotros. Jesús no nos está diciendo interesados. Yo sé qué hay en su corazón. Y yo sé por qué se están acercando a mí. Lo que más bien hace Jesús es responder a Nicodemo dando respuesta al problema más profundo de su corazón. Jesús responde a la necesidad que tenemos. Y esa necesidad que tenemos es de salvación. En Jesús encontramos una respuesta de salvación. Y ese es el segundo punto de este mensaje. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús, ante la presencia de Nicodemo, no le dice: ¿sabes, Nicodemo? ¿Quieres saber quién soy? Bueno, yo soy el Dios encarnado. Soy el Hijo. Soy el Mesías. Soy la persona que tú estabas esperando. No. Le dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres saber quién soy? Primero tengo que obrar en tu vida. A menos que no nazcas de nuevo, no vas a poder ver quién soy yo. Necesitas nacer de nuevo para ver las cosas del reino de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, todo esto te va a parecer locura. En la condición que Nicodemo estaba, no podía ver todo lo que estaba sucediendo. Y que todo lo que estaba sucediendo, esas sanidades y esos milagros y todo, tenían que ver con el reino de Dios. La mirada de Nicodemo y todos esos que creían en Jesús estaba velada. Ellos lo que estaban buscando era razón acerca de quién era Jesús, pero no podían ver que el reino de los cielos se había acercado, que había sido puesto a su alcance. ¿Cuál era la necesidad más grande que tenía Nicodemo? ¿Despejar sus dudas? ¿Un milagro? ¿Sanidad? No. Lo que necesitaba era nacer de nuevo. Jesús estaba apuntando al problema central de Nicodemo y de toda la humanidad. Estamos ciegos espiritualmente. Estamos muertos. Necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo que necesitamos todos. Para poder ver lo que concierne al reino de Dios, tienen que ser abiertos nuestros ojos. Tenemos que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, como un buen representante nuestro de la humanidad, pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Y es posible que la pregunta de Nicodemo haya tenido un tinte más sarcástico que de ignorancia. Es obvio que yo no puedo entrar al vientre de mi madre para volver a nacer. Está planteando una imposibilidad. Y trata de decir, Jesús, lo que tú estás planteando es ridículo. Ahora, la respuesta de Jesús es interesante porque no le dice, Nicodemo, no seas tonto. En la respuesta de Jesús no hay torpeza. Más bien le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? A menos que uno no nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si no eres parte del reino de Dios, no vas a poder entender quién soy. Y para poder ser parte de ese reino, del reino de Dios, primero tienes que ser purificado. Ahora, Nicodemo, como líder judío, sabía que el agua era símbolo de purificación. Para que un gentil pueda convertirse y creer en el Dios de los judíos, para que eso suceda, él tenía que pasar por un ritual de purificación por agua. Tenía que ser bautizado, es decir, limpiado en un ritual. Pero la purificación de la que hablaba Jesús viene a través del Espíritu Santo. No era una purificación ritual, era una purificación espiritual por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía que transformar a Nicodemo. Y saben, era algo que Nicodemo leyó en algún momento como maestro de los judíos. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice esto, escuchen. Entonces esparciré sobre vosotros agua pura. Les está hablando a los judíos. Y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardaréis mis decretos y que los pongáis por obra. El Señor se los había dicho a los judíos: los voy a purificar a través de mi espíritu. Voy a quitar ese corazón duro que no puede ver, que no puede sentir, que no agrada a Dios. Ese corazón de piedra, y voy a poner un corazón de carne que va a poder obedecer, que va a poder ver las cosas del reino. El Señor nos purifica. El Señor nos da un nuevo corazón. En nuestra condición natural, como dice Jesús, es decir, lo que ha nacido de la carne, en esa condición natural, el hombre no puede ver y no puede arreglar su situación. Y saben, va a vivir sin poder ver el reino.
sin poder ver lo espiritual. Pero el nuevo nacimiento, y Jesús dice lo que es nacido del Espíritu, es partícipe y posee una naturaleza espiritual. Y entonces es parte del reino de Dios y puede ver las cosas del reino de Dios. Y entonces, al ser purificados, nos da un nuevo corazón. Quita el corazón de piedra, pone el corazón de carne. Y nos hace nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo? A través de su Espíritu. Ese Espíritu que mora en nosotros y que nos convence de nuestra condición. Y entonces, de ahí en adelante, nosotros podamos vivir conforme al reino. Este obrar del Espíritu Santo, Jesús le dice, es como ese viento que sopla en la dirección que quiere. Y yo no tengo control del viento, y ninguno de nosotros tiene control del viento. El viento va en la dirección que quiere. Y el Espíritu Santo igual. Solo podemos oír cómo se está moviendo el viento, ¿no? Tal vez podemos ver los efectos, ¿no? Volar un techo, tierra, podemos saber más o menos en qué dirección va, pero no sabemos qué rato cambia de dirección. Jesús dice, de esa misma forma es la obra del Espíritu Santo en las personas, para que nazcan de nuevo y para que puedan ser parte del reino de Dios. Entonces, lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo lo pone en una situación de duda, porque dice, bueno, entonces si yo no tengo el control de todo esto, ¿cómo sucede? Si como tú dices, yo no tengo el control, ¿qué puedo hacer? La respuesta de Jesús es muy dura, porque le dice, pero Nicodemo, tú eres maestro de Israel, tú estás guiando al pueblo y no sabes esto. Jesús sabía que estaba hablando con una persona importante, con un maestro, pero Nicodemo no entendía. No entendía que el hombre no podía recibir justificación basado en su propio esfuerzo o en sus méritos. ¿Pero por qué no entendía? Porque el Espíritu Santo todavía no había obrado en él. Porque sin la obra del Espíritu Santo, Nicodemo y todos nosotros somos ciegos. Entonces el Señor tiene que decirle que es solo a través del Hijo del Hombre, es decir, a través de Él mismo, a través de Jesús, creyendo en Él, que podía tener vida eterna. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado, dice, como la serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto. Y es una historia súper emocionante, esta historia que está en Números 21, de los versículos 4 al 9, porque dice que la gente de Israel comenzó a murmurar. Comenzó a decir, ¿para qué nos han sacado? Que nosotros debíamos habernos quedado en Egipto. Y dice que el Señor manda serpientes ardientes, ¿no? Eran serpientes que mordían y la gente moría.
Y dice que murieron muchos. Entonces el pueblo le dice: por favor, Moisés, pídele al Señor que ya no nos castigue de esta forma. Y el Señor le dice: tienes que hacer una serpiente ardiente de bronce y la vas a poner en el campamento. Y cuando una persona sea mordida y vea la serpiente, no se va a morir. Y entonces hace eso Moisés, y la gente que veía la serpiente no moría. La gente que no veía la serpiente sí moría. Jesús le dijo a Nicodemo que de esa misma forma, como el Señor había provisto salvación al pueblo de Israel en ese tiempo, Él estaba proveyendo salvación a través de Jesús. El Señor Jesús había sido levantado para salvación. Ahora, dentro de nuestra lógica, ¿cuál era el secreto de la serpiente? ¿El bronce tiene propiedades curativas? ¿La forma de serpiente aleja los venenos del cuerpo humano? ¿Qué hacía esa serpiente con el veneno? ¿Por qué las personas que miraban la serpiente no morían? Lo único que tenían que hacer las personas era confiar en la provisión de Dios. No había nada mágico, no había nada especial en esa serpiente. Solo tenían que confiar en lo que el Señor había dicho. Entonces, si miraban la serpiente como el Señor les había dicho, se salvaban. Y si no miraban la serpiente, se morían. Lo único que tenían que hacer era confiar en la provisión del Señor. La salvación en ese tiempo era por confiar en Dios. La salvación para nosotros a través de Jesús también solo es provisión de Dios. Hermanos, no tenemos que buscar lógica en el asunto. Es completamente ilógico para nosotros, como seres naturales, que el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros podamos llegar a Dios. Es ilógico para nosotros que el justo muera por los injustos, para que podamos acercarnos a Él. Es ilógico que Jesús venga a morir en nuestro lugar. Pero todo cobra sentido cuando el Señor obra en nosotros. Porque fue por amor, el amor de Dios que tuvo por nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna, tenga salvación. Hermanos, Nicodemo vino a buscar razón de quién era Jesús. ¿Con qué se encontró? Con el mensaje de salvación. Con el mensaje de salvación.
Nicodemo estaba buscando la forma de saber más de él. Y saben, estaba buscando a Jesús de forma errada. Como muchos otros estaban buscando a Jesús. Enfermos, endemoniados, leprosos, gente rica, gente pobre. Todos estaban buscando a Jesús de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque no podían ver las cosas del reino. ¿Y por qué? Porque el Señor no había obrado en sus vidas. ¿Qué hace el Señor con Nicodemo? Le mostró la forma correcta de buscarle. Se mostró a Nicodemo como quien realmente era: el Salvador. Esa es la provisión de Dios para que obtengamos vida eterna. Y bueno, tal vez nos ponemos a pensar y nos preguntamos, y sería bueno que lo hagamos: ¿cómo he llegado a la iglesia? Y creo que el Señor ha usado diferentes situaciones para que estemos acá. Y tal vez era una necesidad, tal vez eran problemas. Y hemos venido a buscar una solución. Y tal vez a muchos de nosotros, en su amor, el Señor ha transformado todo eso para que podamos saber quién realmente es. Y el punto en todo esto es si nos hemos dado cuenta de quién es Jesús realmente. Porque, ¿saben? Podemos estar como esos muchos que se acercaron a Jesús y que creyeron en Él por los milagros y por las maravillas que hizo. O tal vez estamos aquí simplemente por curiosidad, o porque nos trajo un amigo o nuestro papá. O como decía, tal vez hay un chico, una chica que nos parece bonito, bonita, y venimos por eso. O porque nos parecen interesantes las enseñanzas de Jesús. Y es uno más de esos grandes maestros de la historia. Y hermanos, todos llegamos buscando una razón de quién es Jesús. Pero ¿saben? Lo hermoso de todo es que Él da la vuelta a la situación. Y entonces nos lleva a ver nuestra terrible condición espiritual. Que estamos separados de Él, que estamos muertos, que estamos lejos de Él, que estamos destituidos de su gloria. Que somos sus enemigos. Y lo que merecemos es juicio y muerte. Pero como dice el versículo 16 de Juan 3, Dios nos ha amado tanto que envió a Jesús para que Él sea nuestra salvación. Jesús tomó nuestro castigo y murió en nuestro lugar. Y a través del Espíritu Santo pone convicción en nosotros de nuestra condición como seres humanos pecadores. Entonces ahí vemos a Jesús y entendemos que es la provisión de Dios para nuestra salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores y pedirle
que sea nuestro Señor y Salvador. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solo así llegamos a ser hijos de Dios. Solo así podemos ver el reino de los cielos. Y solo así podemos ser parte de ese reino. ¿Qué pasó con Nicodemo después de todo esto? Es increíble. Nicodemo es mencionado 2 veces más por Juan. En el capítulo 7, versículo 50 y en el capítulo 19, versículo 39. Y según lo que se puede leer, al final, Nicodemo pudo encontrar esa respuesta de salvación. Pudo ver a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué de nosotros? Quiero que inclinemos nuestros rostros y meditemos un momento. Y voy a terminar orando. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sin tu obra nada podríamos hacer. Padre amado, te damos gracias porque si bien nosotros nos acercamos a ti, tal vez de una forma interesada, tú has dado la vuelta a la situación para que podamos realmente conocerte. Y Señor, te quiero pedir que tú nos ayudes a vivir esa realidad. Y Padre amado, te quiero pedir por las personas que no te conocen, que realmente, Señor, tu palabra pueda entrar en sus corazones y tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra de poner convicción en ellos. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias porque nosotros no tenemos parte en nuestra salvación. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. No sé si hay